Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que hoy podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios para ir a su palabra. Vamos avanzados en la meditación del libro de Josué, y el Señor pues sigue hablando a nuestras vidas de una de otra manera. El Señor está hablándonos a través de su palabra, a través del libro de Josué. Y ya vamos en el capítulo 22. Hoy meditamos la última parte del capítulo 22. Y quisiera que fuéramos ahí a ese capítulo, por favor. Capítulo 22 del libro de Josué. Josué capítulo 22. Verso 10, vamos a leer el verso 10 hasta el verso 12. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Estamos en Josué capítulo 22, versos del 10 al 12. Vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a iniciar leyendo esta parte. Dice así el verso 10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron desde que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron con la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Oremos. Bendito Señor, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de poder acercarnos, Señor, delante de ti a través de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú estés hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tú estés, Señor, obrando, y que tu Espíritu Santo se esté moviendo en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos comprender, entender, Señor, tu palabra en todo momento, Señor. Sin la obra de tu Espíritu Santo sabemos que no podemos entender esta palabra, así que te pedimos que podamos, Señor, comprenderla y que sea asimilada en nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces, hermanos, muchas veces, la iglesia, hablo de la iglesia cristiana y no generalizo, sino que trato de enfatizarla a nuestra iglesia y las iglesias que yo posiblemente puedo conocer. De vez en cuando necesitamos comprender algunos aspectos como lo que vamos a ver en este texto que vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que quisiera que hoy comprendiéramos y pudiéramos entender es que tenemos todos, al final de cuentas, una responsabilidad, todos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Sin duda, de animarnos unos a otros a seguir en el camino de Dios. Pero también al mismo tiempo de animarnos unos a otros y de exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. Para que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Eso casi no se practica en la iglesia. Al final somos una iglesia, pero no actuamos como tal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de exhortar, de cuidarnos en santidad, de exhortarnos cuando vemos algún tipo de problema, circunstancia de algún hermano, inmediatamente lo que hacemos es, pues obviamente, vamos con el pastor, y nosotros, hermanos, al final nos deslindamos en cierta manera
o vamos con las personas, los líderes de la iglesia, para que lo hagan, y de cierta manera está bien. Pero eso también indica, hermanos, que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar al pendiente de la santidad de la iglesia, de la vida espiritual de la iglesia. Y cuando hablamos de la vida espiritual de la iglesia, estamos hablando de la vida espiritual de ¿quién, hermanos? De todos ustedes, de manera personal, mía y ustedes. De exhortarnos cuando pasen situaciones, cuando veamos a un hermano o hermana pasando dificultades, pasando diferentes cosas en ocasiones, posiblemente el que esté actuando de una manera errónea. Vamos a ver que no es el caso aquí que estén actuando de una manera errónea, pero vamos a pensar en lo que estaban buscando, tanto unos como otros. Nosotros en el capítulo 22 del libro de Josué encontramos una historia donde hay un malentendido. Y ese malentendido no lo debemos minimizar porque es un malentendido que llevaba e implicaba una gran consecuencia si este malentendido no se hubiera arreglado. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Ya cuando Josué ve que ya Dios repartió la tierra, y entonces las tribus que se habían introducido, pero que ya habían heredado tierra desde que Moisés llegó a plantarse a orillas del río Jordán frente a Jericó en las llanuras de Moab. Desde ese entonces ya se había conquistado parte oriental, la parte oriental del río Jordán. En esa parte del río Jordán, del lado oriental, se quedaron 3 tribus, 2 tribus y media para ser exactos. Se quedó la tribu de Rubén, se quedó la tribu de Gad y se quedó la media tribu de Manasés. Es lo que vemos aquí. La otra media tribu de Manasés heredó dentro de la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, estas 3 tribus que habían heredado del lado oriental del Jordán tuvieron que introducirse y acompañar a sus hermanos para la guerra. Yo creo que esto nos debe de recordar que la vida de la iglesia no es una vida donde vamos solos, sino nos debemos de acompañar, donde debemos de buscarnos y procurarnos unos a otros y podernos dar el hombro cuando pasan diferentes circunstancias. Para eso estamos. Eso es lo que podemos de primera mano podemos pensar en esto, ¿no? Ellos conquistaron, vemos toda la historia hasta el capítulo 21, y en el capítulo 22, viendo Josué que ya se había repartido la tierra, pues entonces despide a estas 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, y les dice: adelante, ya cumplieron con estar con sus hermanos, luchar con sus hermanos, ahora regresen al lugar donde se les dio la heredad. Pero estas media tribu y estas 2 tribus, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, cuando ellos regresan y van regresando hacia sus tierras, antes de cruzar el Jordán, hacen algo. Dice aquí en el verso 10, dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande ¿qué? Apariencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio capítulo 12, esto queda totalmente prohibido. Vamos, capítulo 12.
Vamos a leer del 1 al 14 y vamos viendo qué es lo que Dios está diciendo a través de Deuteronomio capítulo 12. Recordemos que Deuteronomio se da unos meses antes, hermanos, de que ellos entraran a la tierra. De hecho, Moisés habla y les enseña el libro de Deuteronomio, les recuerda la ley a esa segunda generación que había salido de Egipto y muere. Y después ya se levanta como líder Josué y entonces Josué introduce al pueblo a Canaán. Entonces estamos hablando de que estas ordenanzas ellos las tenían en realidad, al entrar a la tierra, de una manera fresca, ¿sí? Entendían esto. Y recordemos que es la segunda generación que entra y es la generación que estamos viendo durante todo el libro de Josué, ¿sí? Ahora, pongamos atención a lo que Dios por medio de Moisés está diciendo al pueblo. Estos son, dice el verso 1, los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Recordemos que la adoración a los dioses cananeos, como eran en realidad dioses de la fertilidad, de la prosperidad, de la abundancia, en realidad había altares a esos dioses en todo monte alto y todo árbol frondoso y collado. Donde fuera, allí se encontraba. Entonces, escúcheme, la adoración a estos dioses se encontraba entonces en todas partes. ¿Sí me explico? En todas partes podías adorar a estos dioses. Ahora, quiero recalcar que la adoración a estos dioses siempre iba, hermanos, sobre la sexualidad. Entonces, en el verso 3 dice lo siguiente: derribaréis sus altares, dice Dios, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jehová? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Tú no tienes que hacerte imagen, ni tampoco adorar a Jehová en todos lados. Verso 5: sino en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá, ¿qué dice? Iréis. Entonces, ¿qué está diciendo Dios por medio de Moisés? Yo voy a escoger un lugar. De entre todas las tribus yo voy a escoger un lugar. Donde yo lo escogiere, ahí es donde tú vas a ir y me vas a adorar. Ahí, en ese lugar. En ese único lugar. No en todos lados, como en los dioses cananeos, que lo adoraban en todo árbol frondoso, en todo collado, todo monte alto. Ahí se adoraba a esos dioses. No. A mí, dice Dios, no me vas a adorar así. Yo voy a escoger un lugar y ahí me vas a adorar. Ese lugar, cuando ya entramos nosotros al libro de Josué, ¿cómo se llama, hermanos? Silo. Silo queda en el territorio que se le dio a la tribu de Efraín. Por lo tanto, ya se había estipulado, nosotros lo leímos en el capítulo 18, cuando ellos llegan a Silo, y ahí es donde Dios escoge que se levante el tabernáculo junto con el arca.
es Silo el lugar donde ellos tenían que adorar. Por lo tanto, no tenían que hacer otro altar ni adorar en otro lugar, ¿cierto? Seguimos leyendo, verso 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacen, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien que le parece. Estaban en el desierto, ¿sí? Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que habéis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, verso 13 y 14, ponga atención. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Sí? Cuando usted ve la historia, después del libro de Josué, se va a dar cuenta que de vez en vez y muy repetitivamente, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel adoraba en todo árbol frondoso. La instrucción era solamente un lugar, y ahí tenían que ir. Dijimos que era ¿quién? Silo. Muy bien. Entonces dice el verso 13: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. 14, leemos juntos, dice: sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Por lo tanto, el altar que se levantó en Silo, que es el tabernáculo, que ahí estaba el altar a Jehová, ¿sí? El lavacro, ahí estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ahí estaba el arca. Era el único lugar donde ellos podían adorar a Jehová. ¿Sí me explico, hermanos? Podían ir y llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, podían llevar todo a ese lugar. Su acción de gracia, sus ofrendas de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quedaba prohibido adorar a Jehová en cualquier otro lugar. O sea, ofrecerle sacrificio, ofrenda en cualquier lugar fuera de Silo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermanos? Dios había entonces estipulado que el pueblo no debía, pero no debía de hacer otro altar. Entonces, cuando vamos al capítulo 22 de Josué, en el verso 10, estas tribus, dijimos que son Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, yendo rumbo a su territorio, dice el verso 10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces, ¿sí entendemos? ¿Sí entendemos el problema? El problema es que ellos ya iban a su territorio. Antes de pasar el Jordán, edifican un altar.
Entonces, ¿qué pasa? Verso 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. ¿Para qué, hermanos? Para subir, ¿a qué? Contra ellos. Contra ellos, a pelear contra ellos. ¿Por qué? ¿Sí se entiende por qué? Porque el edificar un altar fuera de Silo, ¿qué significaba? Desobediencia. ¿Pero qué significaba? ¿Qué significaba? Que si lo hicieron fuera de Silo, entonces ese lugar donde ellos edificaron este altar, seguramente era un altar dedicado ¿a quién? A los dioses paganos. No sé si me explico. ¿Y qué habría en medio de esto? Nosotros tenemos que entender, hermano, por qué esta actitud del pueblo. ¿Por qué? Piénselo, hermanos. ¿Por qué de esta actitud del pueblo, al enterarse que ellos estaban haciendo esto, se juntan y están dispuestos a ir y a pelear contra ellos? ¿Por qué? ¿En realidad a usted le parece que no es tan grave lo que está pasando? Ahora, ¿por qué sí es tan grave? Miren, en el verso 13, del verso 13 al verso 15, aparece una persona que ese personaje que va a aparecer, nos va a hacer entender cuál era la relevancia de todo esto. Porque nosotros diríamos, ay, bueno, lo hubieran pasado, ¿qué es un altar? Podríamos decir nosotros, ¿no? Pero aparece un personaje importante. Dice el verso 13: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote, ¿quién? Eleazar. Ahora, este nombre tengámoslo aquí presente porque es importante. ¿Por qué cree que enviaron a Finés? Sacerdote, era un sacerdote, obviamente hijo del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. ¿Por qué enviarían a este hombre? Tiene importancia. ¿Por qué? Porque en el verso 14 dice lo siguiente, hermanos: y a 10 príncipes con él. O sea, no lo enviaron solo, sino que enviaron a 10 príncipes. Un príncipe por cada casa paterna de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. O sea, enviaron gente que representaba a todo el pueblo, ¿sí? Junto con el sacerdote Finés. Los cuales, dice el verso 15, fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y le hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? O sea, para ellos, en ese momento, era algo gravísimo. ¿Sí me explicó? Para que hubieran decidido ir a pelear contra ellos, era algo que en realidad era muy grave. Y de hecho, las palabras que lleva Finés a estas tribus, dice: ¿qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Verso 17. Miren lo que dice Finés: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Y aquí tenemos que entender qué es lo que está diciendo Finés.
el sacerdote Finés. ¿Qué es lo que está diciendo Finés? Está recordando una escena que él la tiene muy fresca. ¿Por qué? Vamos al libro de Números, busque Números capítulo 25. Números capítulo 25. Esta escena de Números capítulo 25 es una escena que usted debe de recordar y tener presente. El pueblo de Israel estaba queriendo ser maldecido por un tal Baalac, que era rey, ¿sí? Y contrató a un supuesto profeta llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, ¿sí? Y no pudo, porque Dios se lo prohibió, e inclusive cada vez que quería maldecir, bendecía al pueblo en vez de maldecirlo. Bueno, pero ya después en la historia vemos que la estrategia para hacer caer a Israel era lo que vemos en el capítulo 25. Dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a, ¿qué dice? A Baal Peor. Por eso Finés en el capítulo 22 dice: ¿no se acuerdan de Peor? ¿Sí? Lo que pasó en ese lugar, ¿sí? Dice: y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Sí se entiende, no, lo que está pasando? Estaban adorando a otros dios. ¿Por qué? Porque se juntaron con las hijas de Moab, y esta relación con las hijas de Moab, los invitaron a adorar ¿a quién? A sus dioses. Jehová se enoja y dice que mate a todos aquellos que están adorando a Baal Peor. Verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ¿se imaginan la escena? O sea, Aarón, Moisés están atónitos a lo que está pasando, y todavía uno dice que le pasa enfrente. ¿Se imaginan la escena? Ahora sí que en su cara de ellos, este hombre llega con esa mujer y se la lleva a sus hermanos. Piense esto. Verso 6. Verso 6 dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Unos llorando por lo que estaba pasando, por la situación tan triste, tan aberrante delante de Jehová, y otros entregados a esta idolatría. Volvemos a lo mismo, ¿no? Idolatría que al final va de acuerdo con la sexualidad, ¿no? Con tener relaciones sexuales. Los dioses paganos siempre estaban enfocados en ese punto de la fertilidad. Ahora, verso 7. Leemos juntos el verso 7, dice: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. El 8 también, hermanos, dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alianzó a ambos, y al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Quién? Este Finés es
El Fines que envían en el capítulo 22. ¿Qué hizo aquí? Vio la escena de este hombre llevando, ¿no? Y cuando estaban en su tienda, este hombre, ¿qué hizo? Los atravesó con la lanza. ¿Y qué pasó? Cesó la mortandad. Ahora, ¿por qué? Verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz. ¿Con quién? Con él. ¿Con quién? Con Finés. Verso 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de ¿quién? De Israel. ¿Tuvo qué, Finés? ¿Finés tuvo qué? Celo. ¿Por qué? ¿Celo por quién? Por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué hizo Finés? Fue y mató a ese hombre y esa mujer que estaban fornicando en una escena grotesca, en una rebeldía total del pueblo de Israel contra Jehová. Y para que no murieran todos, este hombre hizo cesar la mortandad. Entonces, ¿por qué cree que enviaron a Finés? En el capítulo 22. O sea, porque este hombre era quien había mostrado este carácter, ¿no? Este celo por Jehová. ¿Para qué? Para que no todo el pueblo muriera. Hermanos, vean este carácter, hermanos. Y entonces Finés llega con ellos. Vamos a regresar al capítulo 22 de Josué. Y entonces él, con toda la autoridad, ¿no le parece? ¿Tenía autoridad o no? Con toda la autoridad, ¿qué les dice en el verso 16? Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Obviamente ellos no sabían la intención de las tribus en hacer ese altar, pero en sí, hermanos, en sí el altar daba de qué entender. ¿Sí me explicó? Ahora, verso 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la cual no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación. ¿De quién? De Israel. ¿Era algo grave o no, hermanos? En realidad sí, y muy grave, porque ellos ya habían experimentado ¿qué? Esta rebeldía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Hubo mortandad en el pueblo. Entonces Finés representa, hermano, el celo de Dios, el celo por las cosas de Dios, el celo por la santidad del pueblo. ¿Sí me explicó? Por eso yo les mencionaba al principio, esto, hermanos, que vemos aquí, en realidad debe de existir en la vida de todos los creyentes, en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque sin duda el pueblo se debe de preocupar. ¿Por qué? Por la vida espiritual de la misma congregación, ¿o no? Claro que sí. Se debe de preocupar por la vida espiritual, por la santidad del pueblo, unos y otros, de cómo andamos, de cómo vivimos,
de cómo nos expresamos. Y si es que se puede, llamarnos la atención o platicar en este aspecto, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto, hermano? ¿Por qué estás viviendo así? A lo mejor es un malentendido, como lo vamos a ver, pero lo que estás haciendo nos hace pensar en algo que no está bien. No sé si me explico. Pero debe de haber preocupación por la santidad de la iglesia. Pero el problema es que la preocupación de la santidad de la iglesia parece que es responsabilidad de un solo hombre, de una sola persona. Y no es así. Y no es así. Verso 20. Verso 19 dice: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, ¿qué? Nuestro Dios. No se rebelen contra Dios, dice Finés. ¿Sí? Mientras son peras o son manzanas, ¿sí? ¿Está bien? Mientras son peras o son manzanas, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sí me explico, hermanos? Y muchos de nosotros nos enojamos porque el pastor les dice: oye, ¿por qué vives así? Oye, ¿por qué hiciste esto? Y muchas veces, hermanos, la persona dice: ¿y quién te dijo? Es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? ¿Se deben de tratar o no? Claro. Porque ¿qué es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es? El cuidarnos en estos aspectos. ¿O no es así? Si estamos mal, hay que corregir las cosas. ¿Por qué? Porque si no, viene el juicio de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no te estás dando cuenta de cómo vives, entonces hay alguien que te va a decir: ¿sabes qué, hermano? No lo hagas. Sí está esto, sí lo vemos aquí. Sí debe de haber una preocupación sana y santa delante de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia viva en santidad, para que la iglesia se cuide, para que las personas vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo viven, poder corregir esas cosas. Pero obviamente tiene que ser una persona con toda la autoridad para poderlo hacer, ¿o no? Como en este caso, ¿quién era? Finés. ¿Sí o no, hermanos? Verso 20. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿A qué está haciendo? ¿Qué está recordando Finés? ¿Qué está recordando? Está recordando lo que pasó en Josué capítulo 7. Después de que el pueblo entra a Jericó y que Dios les dice que no debían de tomar absolutamente nada, un tal llamado Acán, ¿qué hizo? Tomó un manto babilónico y unos lingotes y los escondió en su tienda. ¿Y qué sucedió? Hubo derrota en el pueblo de Israel. Y entonces Finés, ¿qué les dice? ¿No se acuerdan de eso? Acababa de pasar. Bueno, sabemos que no acababa de pasar. Ya llevaban bastante años que habían experimentado eso, pero seguramente quedó grabado en el recuerdo de la congregación de Israel. Estamos hablando de la misma generación. Todavía no estamos hablando de una segunda generación. Por lo tanto, todo lo que habían vivido lo tenían presente. ¿Sí me explico, hermanos? Aunque podemos ver que ya habían pasado algunas décadas, podemos decir así, de todas maneras lo tenían presente. ¿No se acuerdan de Acán? ¿Qué pasó? Al final, entonces, ¿hacia dónde va el punto de Finés y hacia dónde va el punto del pueblo de Israel? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué? Porque ellos habían experimentado esa rebeldía del pueblo de Israel y habían experimentado la ira ¿de quién?
de Dios. Por lo tanto, lo que buscaban, ¿qué era? La santidad del pueblo. Que el pueblo no se olvidara de los mandamientos de Dios. Que el pueblo no se rebelara en contra de Dios y entonces hubieran consecuencias de parte de Dios. Verso 21. Aquí viene el por qué ellos estaban haciendo esto. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los de las cabezas de las familias de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová y para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo ¿qué? Nos lo demande. 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos sigan a vuestros hijos. ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos oirán que vuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, dice el verso 28, si aconteciere que tal diga a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Entonces, ¿para qué era, hermanos? Para testimonio de qué? De que si en un futuro, ¿sí?, sus hijos de ellos le dicen a sus hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés: ustedes no son de parte de Jehová, ustedes qué vienen a hacer aquí. Entonces digan: ahí hay un altar que dice que nosotros somos parte también del pueblo de Israel. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque había un río y unos mares que dividían al pueblo. Se oye lógico, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pero en medio de todo esto hay una confusión, ¿no? Lo que no vemos en primera instancia es si el pueblo de Israel se juntó y buscó a Dios y Dios le dijo: pues ve contra ellos a guerra. ¿Lo vemos? ¿Vemos eso? No. Y por otro lado, estos hombres pues lo hicieron desde su corazón, ¿no? Bien, bonito y todo, y lo hacían para Jehová, pero al final era algo que a la vista de los demás y a la vista de Dios también era algo raro y extraño, que iba en contra inclusive de los mandamientos de Dios. ¿Sí me explicó? Por eso aquí que dicen, que cuando llegan, que dice: pues si nosotros hemos hecho esto, pues que Jehová nos lo demande, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aunque iba a Finés y si fue mandado por el pueblo, en realidad no vemos que él haya ido por instrucciones de Dios. ¿Sí me explicó? Ahora, no dudo que a lo mejor posiblemente estando en Silo y ahí estaba el tabernáculo, ellos consultaron a Dios y Dios los envió, pero pues esto no se dice aquí. Verso 24.
Perdón. 28 dice: nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros y a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mira el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿Sí se entiende entonces, hermano? Había una confusión, ¿no? ¿Ya se está arreglando o no? Sí, ¿verdad? Se está arreglando esa confusión. Por un lado, vemos el celo del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que estas tribus, para saber qué es lo que estaba pasando con estas tribus y decir: oye, ¿por qué estás haciendo esto? Ellos entonces aclaran y dicen: no lo estamos haciendo para eso, sino lo estamos haciendo con otra intención. ¿De qué? De que eso sea testimonio para que no después digan que nosotros que estamos al otro lado del Jordán no somos parte de Jehová y del pueblo de Israel. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿dónde está el punto aquí? Verso 30. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Ahora, verso 31. Ponga atención a la raíz de todo esto. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido, ¿qué, hermanos? Que Jehová, ¿qué? Está entre nosotros. O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que ellos buscaban en realidad? ¿Qué es lo que ellos no querían? ¿Dónde estaba la intención del pueblo? La intención de Finés, ¿en qué estaba? En que Dios no los abandonara por el pecado que podría haber en medio del pueblo. ¿Sí me explicó? Así como no estuvo con ellos en Ahí. ¿Por qué no vencieron la primera vez que fueron ahí? Aparte de que ellos decidieron, si ellos hubieran ido a Dios, si hubieran consultado a Dios primero, ¿sí? ¿Qué les hubiera revelado Dios? El pecado que había, ¿no? Pero entonces todo se juntó. Ellos, soberbiamente hablando, se sintieron fuertes. ¿Y qué dijeron? No lleves a todos, llévate unos 2,000, 3,000 y con eso es más que suficiente. No desgastes a todos los demás. Como si ellos fueran guerreros, como si ellos tuvieran una cultura de guerra. No fue así y perdieron. Entonces, ¿dónde estaba el corazón del pueblo? Que Dios esté con nosotros. ¿Qué dice? ¿En qué concluye Finés? Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano ¿de quién? De Jehová. ¿Qué debemos de cuidar como iglesia? ¿Qué nos dice esto? ¿Hacia dónde va? Por un lado, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y Manasés hicieron esto ¿para qué? Para no ser excluidos del pueblo de Dios. Y decir, ahí está un monumento que dice que nosotros también somos parte del pueblo. Y por otro lado, estas personas buscaban ¿qué? La santidad del pueblo. Para que Jehová no abandonara al pueblo. Para que Jehová estuviera con ellos. Para que no cayera juicio sobre ellos. ¿Cuál es la preocupación de la iglesia? ¿En qué se debe de preocupar cada uno de nosotros? Aparte de nuestras múltiples preocupaciones que tenemos en el mundo, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios y formamos parte de una iglesia. Y aunque estamos en medio de nuestras actividades, también nos debemos de proteger, también nos debemos de cuidar unos a otros, no solapar, cuidar.
Porque sí, estamos propensos a que podamos hacer cosas que entre comillas no se vean bien, ¿no? O que en otros casos extremos cometamos algún tipo de pecado o estemos viviendo de una manera que no se ve bien delante de Dios. ¿Sí me explicó? Y tener la suficiente fuerza, dirección de parte de Dios para poder ir y decir: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué debemos de cuidar, hermanos, en la iglesia? Nuestra santidad. Que estemos viviendo todos bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de cuidar. Eso es lo que debemos exhortarnos todo el tiempo. Hacia ahí va esto. ¿Qué pasa en realidad en las iglesias cristianas? ¿Qué pasa en realidad en la iglesia? Cristo, camino, verdad y vida. Estamos aquí, salimos y se nos olvida de que somos hermanos. Y que si pasa algo en las buenas y en las malas, pero si pasa un problema y si ves a un hermano que está haciendo algo, hablando de una manera que no es correcta, X, Y cosa, y haciendo múltiples cosas, el poder decir: hermano, ¿qué está pasando? Eso no se practica, hermanos. Ok, mandaron al sacerdote Finés. Quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento y veamos algunos pasajes ya para ir terminando sobre lo que nos dice acerca de esto. Hebreos capítulo 3, verso 12. Hebreos capítulo 3, verso 12 y verso 13. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué dice, hermano? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de quién? Del pecado. ¿Cuándo nos tenemos que exhortar, hermanos? ¿Cuándo? Todos los días. Dice aquí, hoy para que no, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, verso 24 dice así. Hebreos capítulo 10, verso 24. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a las qué? ¿Y a las qué, hermanos? Pero ¿quién? ¿Quién, hermano? Verso 24. Y considerémonos ¿quiénes? ¿Quiénes? Unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor. ¿Y a qué? Entonces tú ves al hermano y dices: ay, pues allá él, ¿no? ¿O no? Allá él, que se las arregle él con el pastor. Así es, no estoy descubriendo el hilo negro, hermanos. Así es. Ay, que se las arregle el hermano. Ay, el hermanito, uy, mira. En lugar de, vamos a ver qué está pasando, hermano. ¿No? ¿No hizo así? ¿No hicieron así? Oye, ¿por qué están haciendo esto? Lo hacemos ¿por qué? Porque el hermano nos va a decir: ay, pero si tú. Entonces dice el 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día ¿qué? Se acerca. Veas al hermano y ya no te hemos visto. Hace tiempo que yo no voy ahí a un parque. Hace un año iba muy seguido porque se juntaban ahí para jugar básquetbol. A mí me gusta muchísimo el básquetbol, hermanos.
y ahí iba a jugar y me encontré ahí un hermano de otra iglesia y me hice muy amigo de él. La verdad nos hacíamos amigos porque nos veíamos casi diario, ¿no? Y el hermano había muchas personas que iban a su iglesia, corriendo ahí en ese lugar donde estaban, y algunos haciendo ejercicios en los aparatos, etcétera. Y se encontraba, el chiste que se encontraba a muchos hermanos. Lo interesantemente es el hermano ese que cada uno que se lo encontraba le decía: y no te he visto en la iglesia, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Y así enfrente de todos: oye, ¿qué pasó? ¿No te he visto en la iglesia? Ya, hermanito, aplícate, échale ganas. Y pasaba el otro, igual, hermanos. Y pasaba el otro, igual. Nosotros debemos pasar al hermano: ándale, hermano, ya no ha ido a la iglesia, hermano. No le decimos nada. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué tienes? ¿Tienes algún problema? Se nos ha olvidado esto. ¿Qué dice? Sino exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? ¿Qué día? ¿Qué día? Cada día estamos más cerca ¿qué día? El día del Señor, la venida de nuestro Señor. Esto habla de que debemos de procurarnos, ¿o no? ¿O nada más el pastor nada más se debe de preocupar por los hermanos? No, unos a otros, dice aquí, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Miren lo que dice Tesalonicenses 5:11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo debe de ser? Animaos, ¿quién? Y eso involucra cuando ves alguna cosa que va en contra de las cosas de Dios. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Mira, veo esta situación. No, delante de Dios no está bien. Se puede, hermano. Claro que sí. Uno más, Gálatas 6, 1 al 2. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así que la ley de Cristo. Los unos de los otros. Ya ven, tenemos una responsabilidad como creyentes. La iglesia se debe de cuidar, se debe de proteger a sí misma, exhortándonos, hablándonos, buscándonos, diciéndonos, animándonos. No nada más venir, salir y se acabó y ya te veo dentro de 8 días y a ver qué pasa. No es así. La vida de la iglesia no es así. Te debes de preocupar por los hermanos que no vienen, que no están. Y si hay alguien que te encuentras, que sabe su teléfono, que sabes dónde vive, pues ve y búscale, háblale. Se nos ha olvidado de ser iglesia, de ser hermanos. La iglesia así es. Se exhorta, se reprende. Aquí como lo vemos. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, no dice el pastor, ¿o sí? Nada más. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, sí se puede. Hermano, está pasando esta situación, estoy viendo algo. Pero es más fácil, pues ya, cerramos la Biblia y decimos: que haga lo que quiera el hermano, no me vaya a decir algo. Y se nos olvida, hermanos, que somos iglesia, que somos miembros los unos de los otros, y que hay que animarnos, exhortarnos, reprendernos si es el caso. Este capítulo 22 de Jueces nos recuerda, hermanos, que debemos de buscar la santidad del pueblo.
Hermano, ya no ha ido a la iglesia, haga el esfuerzo. ¿Tiene alguna necesidad? Le apoyamos, le ayudamos. Se nos ha olvidado todo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor, hermanos? Oremos al Señor.